Bienvenidas y bienvenidos al podcast Escucha Resuelve de Ever Sandoval. Muchas gracias, Omar, por acompañarme en esta ocasión. Para mí es muy importante que alguien que me conoce de la escuela y que aparte pues trabajas en el medio de litigio, pues me pueda acompañar en esta conversación para hablar un poco más de la reforma judicial y también del proceso de elecciones en el que nos encontramos. Ever, pues, ¿qué te puedo decir? Son tantas cosas que yo pudiera contarle a través de este medio a la gente, pero te conozco hace tiempo. El proceso judicial que a todos nos la traemos en la mente, que a todos lo traemos el tema, ahora sí que le estamos prestando bastante importancia. ¿Qué nos puedes decir acerca de ello? O sea, yo he visto que tú tienes una carrera sólida en esto del derecho, lo ejerces bien a través de las funciones que has desempeñado. Te he llegado a admirar incluso como un buen camino en el ejercicio del derecho. Y alguna vez hicimos un proyecto juntos, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de esa vez de que redactamos una publicación? Para unas medidas de protección, un manual de medidas de protección. Claro, mira, pues para empezar, yo creo que sería importante hablar de la reforma en términos generales, pero que la gente lo pueda entender, que es una reforma que se da a nivel federal, pero que también se replicó aquí en el estado de Chihuahua. Sí es. Y para mí significó una oportunidad de cambiar de fuero, como quien dice, ¿no? Sí. Porque yo, como bien lo has mencionado, pues trabajo actualmente en el Poder Judicial del Estado, hago una función jurisdiccional, pero para mí se me abrió una posibilidad que si no hubiera sido por la reforma, créeme que nunca hubiera pensado en ser juez federal. Sí, de hecho, mucha gente, bueno, los medios de comunicación tachaban a la reforma como un enemigo al pueblo, ¿verdad? Que nos iba a perjudicar a todos. Ahora que pasó toda la fiebre en los medios, que yo de verdad no podía ni dormir de tanto bombardeo de los medios. Oye, me acuerdo casi en la madrugada viendo lo que nunca ciudadanos normales, viendo una asamblea del Congreso. Sí, claro. Y diciendo, no manches, este botón, a favor, lo vamos a tachar, vamos a odiar a los veracruzanos. No, y es que fíjate que en ese sentido, quizá los que estamos más involucrados en el medio le pusimos mucha atención, ¿no? Sí. El común de la gente a lo mejor no se da cuenta y sobre todo, como dices, en la madrugada, ¿quién va a estar viendo la sesión del Congreso? Sí. Por si nadie está atento a lo que sale en el canal del Congreso. Pero creo que pues es parte también de hacer algo que está transformando. El Poder Judicial definitivamente necesitaba una reforma. Quizá en un principio fue algo que nos preguntábamos si era la reforma que se necesitaba. Pero creo que ahora que ya estamos en el proceso de las elecciones, que somos candidatos, que pasamos por unos filtros con los comités, pues nos vamos dando cuenta, al menos en lo personal te puedo decir, de la importancia de esta cercanía que se requiere con la gente. Sí, fíjate, y yo he visto varios perfiles en redes sociales, incluso conocidos de amigos como tú, ¿verdad? Que digo, no inventes, él se lo merece, él puede desempeñar un buen cargo, conoce este medio, vive del medio, su preparación, o sea... Y veo también otros perfiles que digo, no inventes, no puedes estar ahí, amigo, no puedes. ¿Qué haces ahí? ¿Qué valor tienes incluso para gente que te conoce, que te pueda exponer no sé, se necesita una piel muy, muy dura para aceptar críticas, mucha valentía, pero bueno, preparación, ¿no? Pienso que como lo mencionas, la preparación es algo que definitivamente nos debe acompañar para podernos postular, ¿no? O sea, yo creo que cuando se establecieron los requisitos para ser juez o para ministro o magistrado, era claro que la gente tenía que estar preparada. Sí. Lo comentaba en el podcast pasado con Ale, que el hecho de tener un promedio superior de 8 fue un filtro que mucha gente no se esperaba que fuera a afectarle. Y entonces, de pronto que decían, es que es para meter a sus políticos y todo, pues muchos de esos políticos no tenían el promedio de 8. Ni eso, ¿verdad? Ajá. Oye, o sea, antes de iniciar este programa, yo le comentaba a otras personas, le digo, fíjate que no fui un alumno sobresaliente yo en la escuela, le digo, la disfruté y todo, batallé en algunas cosas, no era ese ejemplar del 10, ¿verdad? Pero fíjate que hoy yo me siento incluso orgulloso de lo que hago, que siento que lo hago bien, ¿verdad? Y creo que lo cobro mal. Pero lo hacemos bien. El tema de cobrar siempre es un tema para los postulantes, ¿no? Sí, exactamente para el postulante. Yo como postulante. Sí. Mira, yo te recuerdo de que te conocí como estudiante
pero pues te reconocí en esa etapa del concurso de los juicios orales. Sí, así es. Y te vi dedicado siempre y creo que hicieron un buen papel. Y fíjate que es importante retomar un poquito de lo que fue la reforma al sistema de justicia penal para contrastarlo con la reforma ahora del Poder Judicial. Cuando sale la iniciativa y empezamos a estudiar, en ese entonces como director de Inforag, hicimos unos foros que recordarás que los tuvimos. Sí. Y entonces me voy dando cuenta de que no solo esto ya es inevitable, que esto va a pasar. Y dije, yo quiero estar ahí. Quiero ser parte de ese cambio. Como cuando fue la reforma penal, yo quise ser parte de ese cambio. Y no me arrepiento y creo que, como lo llegué a decir alguna vez, si volvieran a hacer, lo vuelvo a hacer. Porque creo que todas las personas que tenemos pues amor por nuestra patria, tenemos un compromiso con la sociedad, tenemos que ser agentes de cambio, porque finalmente las cosas pues tienen que modificarse, tienen que mejorar, y cuando una refacción de tu vehículo se descompone, pues la cambias. ¿Sabes? Ahora que hablas de tu trayectoria, yo cuando era estudiante y muchos compañeros, lo que veíamos diferente en ti era tu perspectiva de género. Ah, sí. Y sobre todo la mujer. O sea, yo sé que es un tema muy de moda y que todo el mundo lo quiere incluir, pero siento que tú lo dominas, pero realmente ejerces ese tema en tu práctica. O sea, que llega a la justicia. Que se llega a la justicia realmente. Creo que ahí fue una cosa que me llevó las mismas responsabilidades que tenía dentro del Poder Judicial. Sí. Cuando sale la sentencia de Campo Algodonero, poco después me nombran director del entonces Centro de Formación Judicial. Y una de las obligaciones era cumplir con la capacitación de los jueces. Entonces, para eso yo tuve que prepararme primero como director. Y desde ahí yo fui entendiendo muchos de los temas que la sentencia de Campo Algodonero pues imponía como un cambio cultural, un cambio de la sociedad. Y entonces, desde ahí me empecé a comprometer. Y yo recuerdo que era de los primeros funcionarios hombres hablando de género, porque siempre pensaban, género a las mujeres. Género tiene que ser mujeres. Sí, sí, sí. Pero, pues, la obligación era de todos los funcionarios, no nada más de las mujeres, nada más de las juezas. Entonces, creo que de ahí empecé a aprender, a resolver también los asuntos, porque estaba de juez en Ciudad Juárez y me tocó, pues, conocer la problemática directamente con asuntos muy complejos. Fíjate, ¿no? Estamos hablando de qué año podría haber sido eso, 2008, 2010, 2010, 2011 más o menos. Porque te acuerdas en esas épocas el tipo de delitos que impactaban a la sociedad, no sé. Digamos los secuestros, las extorsiones. Desaparición de personas, feminicidios, homicidios. Multihomicidios en las calles, ¿te acuerdas? O sea, por ejemplo, ya ni al Oxxo podías ir a gusto, ¿verdad? Sí, yo recuerdo incluso una ocasión aquí en Chihuahua, porque pasaba en Juárez, pero también pasaba en Chihuahua y en otros municipios. De hecho, los chihuahuenses, o sea, los de la capital veíamos a Juárez como algo muy lejano y era ya muy cerca. O sea, siempre fuimos vecinos y no tuvimos empatía con los problemas que tenían los juarenses. Fíjate que a mí me sirvió mucho estar en Juárez para tener esa empatía de la que hablas. El darme cuenta de las mismas problemáticas de infraestructura, que complicaban incluso los mismos procesos, porque cuando nos capacitamos, por ejemplo, para el sistema acusatorio, que tomamos el modelo chileno, pues todo parecía como que muy ordenado, ¿no? Sí. Pero ya llega al tribunal, entonces la gente, su domicilio, no me lo sé. Y es una realidad, porque como tenemos población flotante, pues a veces la gente no se sabe su domicilio, me acabo de cambiar. Sí. Y los notificadores iban a buscar un domicilio y decían, es que la nomenclatura de la calle está bien difícil. Y no encontraban los domicilios. Entonces, cosas que se supone que la ley marca que va a hacerse muy fácil, en la realidad te lo presenta de otra manera. Otra cosa que yo te puedo decir de mi experiencia como juez en Juárez, todo lo que en la escuela te decían, eso no va a pasar, en Juárez pasa. Sí, claro. Yo siempre he dicho que Juárez es un laboratorio jurídico y donde mejor puedes aprender pues, el ejercicio del derecho. Así es. ¿Cómo te puedes...? ¿Qué te diferencia a ti, Ever? O sea, ¿por qué? Yo conozco el tipo de persona que eres, ¿verdad? Que puedo meter las manos al fuego por Ever. Gracias. Así al chile. Pero, Ever como juez. Mira,
Yo creo que puedo hablar no solamente de la experiencia, que pues finalmente más de 15 años en tribunal de control, de enjuiciamiento, en la segunda instancia, la preparación académica, pero más que eso, yo pienso que mi trabajo, la gente reconocía que los escuchaba. Sí. Y que me ponía a ver más allá de lo que finalmente podía ser una resolución que cumplía los parámetros legales. No, requisitos para vincular proceso. 1, 2, 3, 4 requisitos. Ver más allá. Entonces, el estar pensando, ok, si se va a ir a prisión, tiene gente que dependa de usted para poder activar las medidas de asistencia social, por ejemplo. Claro que muchas veces las olvidan los juzgadores. Sí, pasa desapercibida porque sí. lo importante era fijar la prisión. Así es. Y entonces, desde un principio he procurado eso. Actualmente, como lo sabes, estoy en el Tribunal de Violencia de Género. Y luego llegan de la Fiscalía de la Mujer a presentar los casos donde hay una mujer víctima, porque la Fiscalía de la Mujer ve mujeres víctimas, ¿no? Sí. Pero luego yo me veo en el contexto que también hay un hombre o un niño que también es víctima. Entonces, les ha causado así como que una sorpresa que les digo, está bien las medidas de protección que me pide para la mujer, pero también las vamos a ampliar para el hombre que es un adulto mayor o un niño. Oye, y es que, o sea, yo creo que todavía a los hombres, al mexicano promedio, al hombre, al varón, le cuesta trabajo incluso creer que fue víctima. Ah, bueno, eso, o sea, mira, yo tengo un trabajo que realicé en la época de la pandemia, sí. Una investigación que la pueden ver ahí en las redes sociales, está en YouTube, ahí la presenté en una conferencia sobre hombres víctimas de violencia sexual, sí. Que es un tema bien difícil. Sí, es un tema difícil. Investigación, de veras que, pues no había mucha información así como que empírica para poder, pues llegar a buenas conclusiones. Entonces yo hice una encuesta que se publicó en México y varios países de Latinoamérica, Estados Unidos, también en España. Y esa encuesta te llevaba a una pregunta que si habías estado en supuestos de violencia sexual, pues te pasaba más preguntas. Y si no, pues te decía gracias, ¿no? Sí. Entonces me pasó algo bien extraño. Gente que decía, ya terminé la encuesta. 1 minuto menos, ¿no? De otras personas que después me decían, oye, me costó mucho llegar a todas las preguntas y quisiera hablar contigo. Y que no era el fin, porque yo nada más estaba recopilando datos para una investigación, pero tuve que hacerle un poco, ahora sí, de escucharlos. Sí. Amigos del bachilleres, de la secundaria, o personas que tenía en ese entonces en mis redes, que hicieron el favor de contestar la encuesta y decían, oye, ¿qué hago? Fui víctima. Descubres que fuiste víctima. Sí. Y violencia sexual contra hombres ejercida la mayor veces por hombres también. Sí, claro. Sí, es que no hay color ni género para hacer. Y eso, pues yo creo que fue muy importante esa investigación. La publicamos en un libro que hizo el Ministerio Público de Guatemala, que se llama Masculinidades y Persecución Penal. Porque creo que otro de los avances importantes de estudiar género nos llevó a repensar la masculinidad. Y entonces también fui uno de los que empezó a dar los cursos de masculinidad. Fuimos un taller ahí en el TEC de Monterrey, por ahí de 2014, no sé si te acuerdes. Y entonces, para mí fue muy interesante porque cuando me invitaron, me dicen, oye, queremos que nos des un taller de masculinidad. Y dije, caray, ¿yo dar un taller de masculinidad? Sí. Y finalmente fue el pensar que se tenía que construir una nueva masculinidad para que podamos realmente, pues, hacer un cambio con lo que queremos de erradicar la violencia hacia las mujeres, ¿no? Sí, claro. Y ya incluso hacia el hombre también, dentro del núcleo familiar. Sí, claro. Y es que te impone la sociedad cómo tiene que ser el hombre. Por ejemplo, ese tema que tocas de que cuando los ejercías, esos tipos de cursos los ejercías en la universidad, cuando fuiste docente, siempre lo resalté que era diferente y lo necesitábamos ese tipo. Yo ahora, como por ejemplo, es un ejemplo, como padre de una niña, realmente ya veo muy distintas las cosas, ¿verdad? Que antes no pude haberme dado cuenta de que del tipo, o con compañeros de trabajo, de que ejercía una violencia, no sé cómo llamarla, de género. Sí, las microviolencias que están presentes. Microviolencia. En lo cotidiano. Ajá, que son cotidianas y uno no lo veía.
pero que ejerces violencia, quieras o no, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, y esos cursos de masculinidad, porque realmente al día de hoy debemos ser unos hombres diferentes. Totalmente. Totalmente. Si no, no va a poder cambiar esto. Y deja tú, o sea, también como a un hombre diferente, íntegro dentro del trabajo, dentro de la profesión que ejerces, dentro de tu papel en la familia. Sí. Imagínate ahora como juzgador. Pues yo creo que eso, aunque en materia federal quizá no vea los mismos delitos que se ven en el fuero común, pero creo que el tener esa visión y esa perspectiva, que finalmente es una perspectiva de derecho humanista, y las masculinidades acordes a una visión de derechos humanos, es lo que necesitamos. Muy bien. Bueno, Ever, entonces, ¿podemos pasar a otro tema? Sí, claro. Porque quiero entrar más a fondo al cargo que vas a desempeñar y las materias que vas a tocar. Ok. Porque quiero que la gente vea bien el tipo de impacto que va a tener tu ejercicio. Pues mira, el proceso penal es el mismo, afortunadamente. Sí. Ya tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales y entonces el procedimiento es el mismo. Pero obviamente cambian los delitos. Así es. Entonces, finalmente creo que la experiencia que he tenido en el fuero común me permite afrontar el reto de juzgar delitos federales que no solamente están en el Código Penal Federal, sino que están en muchas leyes, ¿no? Y entonces ahí yo creo que el tener una disciplina, el tener pues la misma sensibilidad, pues me va a permitir comprender más estos fenómenos delictivos del ámbito federal y por lo tanto poder pues lograr esto que se quiere siempre, ¿no? Que la justicia sea pronta, que sea efectiva, que se garanticen los derechos de las víctimas, que en ocasiones en los delitos federales las víctimas no son propiamente personas, ¿no? Sí. Por ejemplo, para la gente que nos está escuchando, a ver, ¿cuáles son los delitos federales que resolverías como juez? Pues bueno, delitos que tienen que ver con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que es una aportación ilegal, acopio de armas, también los delitos que tienen que ver con la hacienda pública, ¿no? Evasión de impuestos, también, pues en ese sentido hay varios elementos de los delitos federales, pero también que tiene que ver con robos de hidrocarburos, y pues así, o sea, es un abanico amplísimo. Cuando me puse a estudiar para la entrevista, que yo no sabía qué me iban a preguntar, solo sabía que me iban a hacer preguntas, entonces me puse a estudiar y dije, caray, sí, es muchísimo. No es como en el fuero común, que prácticamente los delitos son los del Código Penal, y casi siempre son los mismos, ¿no? Los que judicializan. Y aquí dije, ay Dios, ya no sé la práctica que efectivamente pueda llevarse a cabo, pero lo que es la exigencia de conocer todos los delitos que están en diversas leyes, pues lo tenemos que hacer. No, y que son delitos sobre todo que la gente ya los está conociendo a través de redes y medios. Por ejemplo, el robo de hidrocarburos, ¿no? Sí, sí, sí. Imagínate, creo que hace poco decomisaron un buque lleno de millones de litros de gasolina que no estaban reportados. Imagínate el delito que hay detrás, ¿no? Pero que ya la gente se está empapando y que no los conocía. Entonces, pues, no sé, me estoy emocionando porque... ¿Te emocionas? Sí. Oye, tú te emocionas y yo me empiezo a asustar un poco. Pero no, evidentemente con el, pues, profesionalismo que siempre he tenido, ¿no? Yo creo que el decir, bueno, vamos a conocer esto y con la seriedad. Y además, creo que en el proceso penal, seguramente te puede quedar así claro, y quiero que le quede claro a la gente, el juez no actúa solo. Así es. Actúa el Ministerio Público, actúa el defensor y el asesor jurídico en sus casos. Y entonces es toda esta, pues este engranaje de los diferentes sujetos procesales lo que permite que se lleve un proceso adecuadamente. Y la función del juez será que se vigile el cumplimiento de los derechos fundamentales. Oye, qué bueno que tocas ese tema porque muchos así hasta incluso amigos, familiares, no, es que el juez liberó a esa persona que era culpable. Digo, no, yo les digo, es que mira, el juez escucha y resuelve. Dale. Así como tú dices. Escucha y resuelve. Entonces, el Ministerio Público, oye, desaparece una prueba que incluso que tú se la diste. Le dices, mire, conseguiste, porque me ha ocurrido a mí en la práctica, que le ha acercado pruebas al Ministerio Público que son contundentes y misteriosamente desaparecen.
Ya no puedes culpar a la carga máxima que tenía, no lo encuentra y absuelven a ese acusado, ¿verdad? Y tú dices, y empiezan los medios, no, el juez liberó a tal persona, culpando al juez de su ejercicio. Cuando dices tú, es que también hay varias partes en un juicio, ¿verdad? El juez, el Ministerio Público, la parte ofendida, la víctima. Entonces, el ejercicio de la justicia lo incluimos los ciudadanos también y las instituciones. Bueno, y ahora más que nunca, ¿no? Con el voto. Creo que esta amalgama de personas que contribuíamos en los procesos, pues está como que ya muy definida, muy profesional, pero ahora tenemos que escuchar también a los ciudadanos y ellos se van a manifestar con el voto. Y quizá va a ser muy complejo, esta es la primera vez que lo hacemos. Creo que nos vamos a ir educando conforme vayan pasando otras elecciones y yo estoy seguro que una elección en 10 años, si seguimos con este sistema, va a ser muy diferente de lo que estamos haciendo ahora. Porque también cambian los medios de comunicación. Sí, fíjate, sí es cierto, yo creo que el ciudadano ahora es más inteligente cuando otorga su voto. Incluso cuando tenemos que acudir a la justicia, y veamos algo que nos parezca injusto, vamos a decir, realicé mal mi voto. O sea, vamos a tener una responsabilidad enorme. Claro, o sea, ese juez que hizo lo que yo no quería y yo voté por él. Sí, que mira, tampoco es el caso, no por haberte votado por él, oye, me debes un favor en la... No, para nada. Ajá. Pero yo creo que aquí estás diciendo algo que a mí me importa mucho. Yo quiero decir a la gente que vote por mí, que me va a tener a su alcance. Sí. A diferencia que lo que ocurría, ¿no? O sea, el juez como una figura inalcanzable. No, yo pienso permanecer en las redes sociales para informar lo que esté haciendo, porque seguramente voy a querer participar en otra elección, ya sea para renovarme en el cargo o para buscar un ascenso. Y entonces, estos medios que ya abrí, tienen mi WhatsApp, tienen mis redes sociales, yo los quiero mantener. Y es que es importantísima la cercanía que puedas tú tener como juez hacia el gobernado y hacia el ciudadano común y corriente, por así llamarlo, porque muchas veces no sabe uno a quién acercarse, pero no para... La ayuda es cómo encaminarme, ¿verdad? Para acceder a la justicia. Mira, de pronto la gente batalla mucho hasta porque no saben qué edificio es donde está el funcionario al que debe acudir. Sí. Y pasa en ocasiones que pues tienen que ir a la fiscalía, pero llegan al tribunal, ¿no? Sí. Entonces, tener esa posibilidad de decirle, oye, es allá, y sí, ahí te van a orientar y todo. Tienes derecho a tener un asesor jurídico. Tienes derecho a un defensor. Y entonces lo encaminas. Y no estás resolviendo de una manera imparcial, parcial. Estás simplemente escuchando las necesidades de las personas. Oye, porque, bueno, atrás no voy a dar nombre, pero escuché una candidata que decía, vamos a otorgar defensores públicos. Eso ya existe. Claro, sí, sí sé a qué te refieres. Sí, o sea, no es nada partidista, pero digo, a la gente que conoce esto, o sea, eso ya existe. O sea, no estás dando propuestas, no es de dar propuestas, sino de que estar preparado para escuchar y resolver. Fíjate que de pronto pensamos que como somos ahora candidatos y tenemos que hacer campañas, tenemos que conducirnos como un candidato a diputado, un candidato a presidente municipal, sí, que ellos hacen promesas de campaña de que voy a construir un parque, voy a construir una escuela. Nosotros no, porque ese no es nuestro trabajo. Entonces, ¿a qué te puedes comprometer con la gente que te va a dar ese voto de confianza y que después vas a querer pedir que te lo vuelva a dar en una siguiente elección? Pues obviamente hacer el trabajo bien, ¿no? No, y bueno, no sé si esté bien o está mal comentarlo, pero a mí en lo particular, y yo escuchando a amigos y colegas, le digo, ¿es abogado o político? Porque hay una línea tan delicada, tan que importante a resaltar, que dices, él es un político, es otra estructura, su formación. Mira, sí ejerció en sus inicios una profesión de abogado y después ya se empolvó. Y después, oye, tiene 30 años con un mismo color. Pero te digo una cosa, Omar. Yo he escuchado compañeros jueces que dicen, yo soy juez, no soy político. Yo pienso que la política siempre está en el Poder Judicial. Sí, como decía, no recuerdo, Aristóteles, es un ser social. Todos somos políticos. Todos somos políticos, ¿no? Entonces, el tema es que sí somos funcionarios judiciales, la mayoría de los que estamos postulándonos. Soy juez,
actualmente juez en funciones en el ámbito estatal y aspiro a ser juez federal. Y soy político, pero ahora también tengo que ser política electoral. Esta política electoral es yo creo que el ingrediente más importante de la reforma, porque es como nos vamos a acercar a las personas. Un día escuché a un candidato que decía, vas a salir a la calle a besar bebés. Y digo, oye, los bebés no votan, no te sirve de nada. Pero no, es que el chiste es salir a escuchar cuáles son los problemas que tienen las personas. Sí. Y el otro día, pues que estaba haciendo un recorrido, una señora me dijo, oiga, es que yo tengo una casa que está intestada y no sé qué. Bueno, no es mi materia, pero yo sé perfectamente qué camino puede seguir. Y le dije, mire, acérquese a este lugar, a esta oficina. Y entonces ese compromiso de mantenerme cercano a la gente, de escucharla y, ¿por qué no?, ayudarla cuando se pueda en ese sentido, pues lo vamos a hacer. Y es importantísima porque incluso uno, como postulante, no tenías acceso a un juez. Como que en cuanto tenía el nombramiento, se crearon unos dioses increíbles que todas las podían, que no les podías dirigir la palabra y que tenían la razón siempre. Ya era muy difícil incluso cambiarlos de criterio, ¿no? No, fíjate que se requiere también mucha humildad. Así es. Porque de pronto sí puede ser que perdamos el piso y hasta ser soberbios. Yo recuerdo mucho una ocasión, estaba dictando una vinculación a proceso y yo tenía muy firme, ¿no? Voy a hacer estos elementos. Pero a la hora de que estoy pronunciándome, reflexiono y digo, voy a cambiar esto que estoy diciendo en este momento porque ya lo vi de forma diferente, sí, ¿no? Y creo que es algo de lo que podemos sentirnos muy orgullosos que vino a traer el sistema acusatorio con las audiencias orales. La oralidad nos permitió comunicarnos con las personas de una forma mucho más accesible. Recordarás que antes una sentencia tenía palabras en latín y, bueno, a lo mejor los abogados las entendíamos, pero el justiciable no. Sí, oye, ya me lo leyó, ¿qué pasó? ¿Ya me voy a mi casa o qué? Oye, nos pasan las resoluciones, termina de resolver el juez y el imputado le dice al defensor, bueno, entonces, ¿qué me voy a quedar? Sí, o sea, eso hay que cambiarlo todavía. Sí. Y creo que tengo la capacidad, porque lo he hecho, desde tener esta sensibilidad hacia las víctimas, hacia los imputados, porque aunque haya hecho la cosa más terrible, esa persona que está sentada frente a mí, está siendo acusada por toda la fuerza del Estado y él está solo con su defensor. Sí, realmente estar en un juzgado, en un tribunal, como acusado o como víctima, mis respetos. O sea, es algo, yo creo que es una experiencia durísima, sí, que requiere que se escuche bien a las partes, porque ha habido víctimas que no fueron víctimas y culpables que no eran culpables. Entonces... Sí, y creo que también las víctimas obviamente tienen la posibilidad de acceder o no a las audiencias si no quieren hacerlo, porque también puede ser un proceso muy pues de una victimización secundaria, ¿no? Sí. Entonces, cuando las víctimas también quieren ejercer su derecho, también es parte de esa forma en que se van sanando. Así es, sí. No hay una víctima perfecta, ni podemos decir cómo se va a comportar, claro, pero creo que saber esto y entenderlo y no querer tratar a todos los imputados y a todas las víctimas de la misma manera es importante para poder ser un buen juez. Sí, es que qué gran satisfacción, creo, para todas las personas es acceder a la justicia y de forma objetiva que se haga justicia. Sí. Aunque resuelva siempre en contra de los intereses de alguien, pero se puede ir satisfecho, ¿eh? Sí, claro. Yo recuerdo muchas ocasiones en la época de la guerra en Ciudad Juárez que vinculaba proceso o dictaba una sentencia y el imputado se quedaba conforme y que ni siquiera recurrían. Sí, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto es parte de lo que podemos aportar ahora en la justicia federal. Y me siento muy emocionado y yo espero que la gente también lo pueda sentir así para poder mantener estos canales de comunicación. No, y espero la gente que nos escucha pueda entender que esta cambia todos los paradigmas de los jueces, esta elección, y del poder del ciudadano, elegir a los que te impartirán justicia. Por eso es importante que la gente se anime a votar. Sí. Hemos escuchado que va a haber baja votación, entonces yo quiero que
que podamos transmitir este mensaje. Vayan a votar, conozcan a sus jueces, a sus candidatos y elijan a quien crea que va a tener más cercanía a ustedes. Ever, no me queda más que por decirte que gracias por este espacio que me otorgaste. La verdad me siento yo también, para ser mi primera vez, que podamos ser escuchados también del otro lado, sí, ¿verdad? Sí, como abogado. Como abogado, porque pues vamos a estarnos viendo la cara todos, ¿verdad? Y el lado humano, porque por ejemplo, yo ya veo muchos que son candidatos que pues ya creen que tienen ganada la elección, que ya no me hables, voy a ser juez y todo esto, pero oye, acá el poder está del otro lado, en el ciudadano. Entonces, no me queda más que agradecerte nuevamente y que la mejor de las suertes. Yo sé que te irá muy bien. Tienes todo el perfil que los ciudadanos merecemos, la verdad. Pues muchas gracias por acompañarme, por tus opiniones y sobre todo por permitirme junto contigo dar este mensaje a la gente, que salgan a votar de manera informada y que elijan precisamente a quienes ellos consideren que se merecen, como lo has dicho, ¿no? Pues mira, yo también te quiero hacer otra petición. Sí. Que no sea el primero, sino que podamos continuar hablando ya en otro podcast, ya desde la elección, y que podamos, independientemente del resultado, que estamos confiados que la gente se va a decidir por lo que se merece. Y aún así, nosotros poder seguir con estos programas y en otra ocasión me vuelvas a acompañar para analizar lo que haya pasado, lo que viene. ¿Qué te parece? No, yo completamente a tu disposición y sí, eso es importante, estar cerca de la gente, porque son grandes cambios que podemos hacer en nuestra comunidad. Es una forma de... Me acuerdo mucho que cuando me gradué dijo un discurso el rector de aquí, que es una hipoteca social todo esto. Tenemos que devolverle a la gente parte de lo que aprendimos y de lo bueno o lo malo, ¿verdad? Y aportar. Te agradezco. No, hombre, ya para finalizar, porque me has hecho recordar algo que me dijo mi papá cuando yo tenía 19 años y tuve que hablar con él un tema que competía en lo que yo me iba a convertir y cómo me iba a conducir en toda mi vida. Y mi papá me dijo, a mí lo único que me importa es que seas un ciudadano que le devuelva a este país lo mucho que le ha dado. Y creo que así lo he tratado de hacer. Por eso es decidir servicio público. Y yo sé que, por ejemplo, si quisiera hacer dinero, pues mejor me iba a hacer empresario o cualquier otra cosa, ¿no? Pero yo quería servir y por eso estoy aquí. Ever, cuéntanos, ¿dónde podemos saber más acerca de ti? Bueno, durante la campaña estaremos haciendo algunos materiales promocionales para que la gente me conozca. Y bueno, esto estará en las redes sociales. En Facebook me encuentran como Ever Fabián Sandoval Díaz, en Instagram también, y en TikTok con Efasandi, que son pues las iniciales de mi nombre. Y además tengo una página de YouTube y también una página web que la misma página de Facebook los puede llevar, donde haré reflexiones más profundas sobre este mismo proceso electoral. Muchas gracias, Ever. Pues yo les invito a todos a que vayan a votar el 1 de junio por el número 19 en la boleta amarilla. Recuerden, esta es una gran oportunidad que tenemos todos de construir un nuevo poder judicial. Gracias. Ever, muchísimas gracias. Auditorio, esto fue Escucha y Resuelve con Ever Sandoval. Muchas gracias. Gracias.